Muy buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones sobre la vida de Jacob. Y nuevamente tenemos con nosotros a nuestra hermana Eli, que nos acompaña y va a estar con nosotros durante toda la semana. Así que Eli, muy buenos días, bienvenida. Buenos días a todos. Muy bien, así que vamos a continuar con nuestro estudio y en esta semana estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Reforma en el Hogar. Muy bien, y estoy muy seguro que tú ya te estás aprendiendo el texto de memoria, pero quiero que lo leamos una vez más, quiero que vayamos allá y quiero que lo veamos en el libro de Génesis. Vamos a leerlo allá, el libro de Génesis, capítulo 35, y allí vamos a leer en el verso número 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Muy bien, con este pensamiento vamos a hacer una oración, así que acompáñenos a orar. Nuevamente venimos ante usted, Señor, que en esta mañana que nos ha permitido levantarnos con bien. Gracias le damos por esta lección, este nuevo día. Pedimos que usted pueda ayudarnos para comprender correctamente lo que está escrito para hoy. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Tenemos un apartado muy interesante y vamos a nuestro apartado y nuestra primera pregunta. Nuestro primer apartado para el día de hoy se titula La deshonra de Dina. Y nuestra primera pregunta nos dice de la siguiente manera: cuando la hija de Jacob, Dina, salió con un plan aparentemente inofensivo para ver a las hijas de la tierra, ¿qué ocurrió y cómo esta tragedia es una advertencia para nosotros hoy? Muy bien, entonces, pues ya leímos ayer, estudiamos un poco que pues Dina salió a conocer la tierra, decía allí, pero ocurrió una tragedia. Muy bien, y ¿qué nos advierte esta tragedia? Ayer ya leímos que no debemos permitir que nuestros hijos se aprendan las cosas de los demás por la asociación que ellos tengan. Pero, ¿qué ocurrió? Pues aquí podemos ver que Dina, aquí dice que aunque fue algo inofensivo, algo tal vez, porque ella no estaba acostumbrada a esas cosas, lo que ella estaba presenciando. Entonces, al estar con todas las demás amigas y con los muchachos también juntos, ¿no?, surgieron cosas que fueron muy desafortunadas para ella. Entonces, algo sencillo, algo que pareciera que no tiene ninguna situación, porque conocer o ir a conocer la tierra, ir a conocer a las personas, pues no es algo malo. Pareciera o pareciese algo inofensivo, pero realmente es algo más que eso. Pasó una tragedia. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice que aconteció. Leamos el siguiente párrafo, que se encuentra en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 34. Vamos a Génesis, capítulo 34, y ahí vamos a leer el verso número 2. Y dice: y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Bueno, la Biblia lo pone así, muy simple, ¿no? Pero ella había salido a conocer la tierra, a las hijas de esa tierra, y la vio Siquem. Entonces, esto es una cosa complicada. Pues aquí vemos que este muchacho pues le atrajo a Dina, ¿no?, la manera en que ella era, tal vez su belleza, lo que sea, ¿no? Y aquí vemos que las costumbres de estos muchachos era esta, y vemos que le pasó esa tragedia a Dina. Así es, pero la Biblia nos dice que la tomó, se acostó con ella y la deshonró. Esta es la tragedia, ¿no? Entonces,
uno puede decir, bueno, ¿qué tiene de malo en salir? ¿Qué tiene de malo en ir a conocer a las personas, en hablar con ellos? Parece algo simple, algo sencillo, pero realmente lo que estaba pasando allí era más que solamente conocerse, era más que solamente conocer a las personas. Veamos por qué la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos evitar estas situaciones. Veamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de 1 Corintios, capítulo 15. Vamos al libro de 1 Corintios, capítulo 15, y ahí vamos a leer el verso número 33. Veamos cómo nos dice: no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Muy bien. Esto es, ¿era Dina mala? No. ¿Estaba pensando hacer esas cosas? No. Esto es, fue deshonrada por el príncipe de aquella tierra, pero no estaba pensando cometer estas cosas mal. Sin embargo, la Biblia nos dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las buenas costumbres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que pensar en estas cosas, tenemos que ahondar en esta situación. No importa que una persona sea bien educada, que tenga los principios, si se empieza a juntar con personas que no, ¿qué va a pasar? Pues se va a corromper aquello que aprendió, pues se le va, por la influencia que está a su alrededor, va a ceder a hacer cosas que no. Así es. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de esta situación, y esto es lo que Jacob venía pues dejando pasar con el tiempo, ¿no? Pero vayamos un poquito más allá y leamos lo que nos dice el Espíritu de Profecía sobre este asunto. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 203. Leamos. El que busca su placer entre los que no temen a Dios, se coloca en el terreno de Satanás y provoca sus tentaciones. Así es. Entonces, ¿qué es lo que podemos darnos cuenta de esta situación? Pues ella quería conocer, pero fue en medio de ¿quiénes? En medio de aquellos que no conocen a Dios, y simplemente se complicó todo, ¿cierto? Pero continuemos y veamos ahora qué es lo que nos dice este siguiente párrafo. Veamos cómo está escrito. El Ministerio de Curación, en la página 281, nos dice así: en el mundo entero, por doquiera se ve y se oye el mal. En todas partes se encuentran incentivos a la sensualidad y a la disipación. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en este texto? Encontramos algo muy interesante. Donde quiera hay sensualidad y disipación, ¿no? ¿Qué son estas dos palabras? Primero sensualidad y la segunda disipación. Pues vemos que aquí son las pasiones bajas, ¿no? Las pasiones de la carne que inducen a las personas a cometer cosas que son inapropiadas, pecados, que nos lleva dice que es el terreno de Satanás, porque cuando estamos ahí involucrados en eso pasan muchas cosas de esta manera. Así es. Entonces, ¿qué vemos aquí? Sensualidad. Esto es el príncipe de la tierra vio a ella y dijo, esa me gusta. Y fue y la tomó. Entonces, esta es esa parte. Y disipación es, pues, entre todas las personas que estaban allí, entre todas las mujeres que había allí, ¿por qué tuvo que ver a ella? No tenía nada que hacer. Esta es la disipación, no tener nada que hacer, encontrarse en una situación donde no hay nada para hacer, y simplemente la miró y la tomó. Entonces, es una situación que hoy día se está viendo en varias partes del mundo. Hoy día encontramos madres solteras porque llegó alguien, le vio y pues pasó lo que pasó con Dina. Muy bien, pero continuemos y veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo en la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. Está en Consejos para Maestros, página 165. Las ciudades han llegado a ser como Sodoma, y nuestros hijos están diariamente expuestos a muchos males. Entonces, aquí debemos tener mucho cuidado, porque hoy día justamente vivimos en esa misma condición, ¿cierto? Donde los hijos están expuestos. ¿Cuáles serían algunos de los peligros a los que se enfrentan estos hijos hoy día
que se encuentran en las ciudades. Pues ahorita, desafortunadamente, como dice ahí el texto, no estamos como en Sodoma, y en Sodoma había mucha inmoralidad, sensualidad, había homosexualismo, y todas esas cosas se ven ahorita también en el mundo, que es algo que prevalece, algo que está floreciendo mucho, y hay gente que dice que tienen orgullo de eso, ¿no? Y hasta le dan un mes a las personas que son de esta preferencia sexual, ¿no? Y vemos que es algo tan común ahora que hasta a los niños, a los jóvenes se les dice que esto es normal, que no se preocupen, y todo eso está insinuando que está bien, pero vemos que la Biblia claramente nos dice que todo esto es mal. Así es. Entonces nos encontramos en una serie de situaciones que parecieran que cada día avanzan más y la gente lo acepta más todavía. Vamos a tratar de ver qué más nos dice ahora la pluma inspirada sobre este asunto, así que acompáñenos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Consejos para los Maestros, página 165, y nos dice así: los que asisten a las escuelas fiscales se asocian a menudo con otros más descuidados que ellos, a quienes, fuera del tiempo que pasan en el aula de clase, se les deja obtener una educación callejera. Entonces es muy importante aquí, porque la educación que reciban fuera los hijos en la educación que se les da, se conoce como una educación callejera. Esto es lo que aprendiste en la calle. No te lo enseñaron en casa, sino lo aprendiste en la calle. ¿Qué podemos decir de eso? Sí, es algo muy interesante porque cuando vas a las escuelas normales, ¿no? Vas y aprendes no solamente las materias y eso, pero esa es solamente una parte pequeña de lo que los niños aprenden, porque de ahí tienen el recreo, tienen el almuerzo, tienen el tiempo de la casa a la escuela y después de la escuela a la casa. Hay más tiempo donde se asocian los jóvenes entre sí, los niños entre sí, además del estudio, ¿no? De los libros y eso. Entonces hay mucho tiempo que tienen para aventurar, para aprender otras cosas que no son buenas, y después traen esas cosas al hogar y después se desarrollan esas enseñanzas en su vida y empiezan a vivirlas o a hacer las cosas que están aprendiendo. Así es, esto es, aprenden cosas que nunca se les enseñó al hogar, que sí precisamente van a marcar su vida en el futuro, porque su vida va a dar un giro total, practicando cosas que no están correctas, cosas que no deberían ser, y que aún así, pues ahí las aprenden. Muy bien, pero vamos a continuar y ahora veamos lo que nos dice este siguiente párrafo en la pluma inspirada. Este está escrito en Consejos para Maestros, página 165, y nos dice así: los corazones de los jóvenes se impresionan fácilmente, y a menos que los que los rodean sean de carácter correcto, Satanás empleará a los niños cuidadosos para influir en aquellos a quienes se educa más cuidadosamente. Esto es, Satanás sabe las situaciones. Y cuando nosotros vemos estas cosas, cuando nosotros nos damos cuenta de estas situaciones, encontramos que hay niños que no han sido educados por los padres, sino que se les ha dejado por más tiempo, y Satanás sabe estas situaciones. Entonces él va a ir empleando, él va a ir cambiando estas cosas y va a ocupar a estos niños. La influencia que estos niños tienen sobre los hijos de nosotros va a ser tan fuerte que comúnmente las personas llegan a ser influenciados por ellos. Pues imagina un niño contra 20, es muy difícil que esta situación vaya a poder obtener la victoria único. No que es imposible, pero le va a ser más difícil, ¿no? Y es una situación muy triste, pero es una situación real que está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Por eso vemos una influencia tan fuerte de los niños mismos en las iglesias, que tienden a no tener gusto por las cosas de la iglesia. Y aquí vemos que Satanás está empleando este trabajo tan astutamente, porque dice que los jóvenes y los niños son impresionados fácilmente, y aquellos que son negligenciados por los padres o por tener cuidado de ellos, ¿no? Son blancos para Satanás, y el propósito de él es corromper a las familias. Entonces, si él influencia a estos niños que según están siendo guiados
en el camino de Dios, pero después se envían a estos lugares y llegan al hogar, según el hogar cristiano, y empiezan a corromper, empieza a haber problemas, empieza a haber cosas, y entonces ese también es el propósito de Satanás, es destruir a la familia. Así es, así que entonces tenemos esta situación muy compleja que se está dando hoy en la sociedad, en los hogares. Es una amonestación para los padres cristianos, porque estas situaciones se están dando. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver qué más nos instruye la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos este siguiente párrafo que está en Consejos para los Maestros, página 165, y nos dice así: de esta manera, antes que los padres observadores del sábado sepan lo que está sucediendo, sus hijos habrán aprendido las lecciones de la depravación y se habrán corrompido sus almas. Es un testimonio muy fuerte, porque muchas veces cuando nosotros queremos investigar lo que está pasando con los hijos, ellos han avanzado un camino tan extenso que nos es difícil, que nos es complicado retornarlos. ¿Por qué? Porque los hemos dejado mucho tiempo con otros que son más descuidados, y no que sean malos, sino que los padres los han descuidado en su educación y han aprendido cosas que no debieran, ¿cierto? Sí, entonces es muy importante a nosotros, a los padres que profesamos ser cristianos, ¿no? A tomar esta parte de cuidar a nuestros hijos con más precaución, más cuidado, porque ellos son algo muy especial para el Señor, y ellos son el futuro, como dije anteriormente, ¿no? Ellos son el futuro, los que van a seguir adelante, y muchas de las veces, si no se corrige este mal, a veces se quedan, ¿no? O a veces forzados, ya digamos en la iglesia, van creciendo y después hay corrupción, y eso no puede ser, porque sigue pues ese ciclo. Así es. Entonces a veces cuando nos quedamos sorprendidos y decimos: ¿por qué mi hijo no se quedó en la iglesia? ¿Por qué no siguió las cosas de Dios? Tenemos que cuidar, no tanto que la iglesia no la atiende, no tanto que los líderes no la atienden, no tanto que no hay eventos para ellos, sino lo que se hace en el hogar, el trabajo que se ha efectuado dentro del hogar, es una de las cosas más importantes que comúnmente se descuidan. En el caso de Jacob y su hija fue, pues, lamentablemente esta situación, pero es una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado hoy día, porque hoy día se está dando esta situación entre los hijos. Muchas veces los hijos jamás le cuentan a los padres aquello que realmente importa en sus vidas, y que va a cambiar y van a cometer los errores que van a traer, pues, mucha desdicha e infelicidad a sus vidas. Prefieren hablar entre sus amigos, y cuando los padres llegan a enterar de estas situaciones, pues a veces los padres también cometen el error de defender a los hijos en una situación que han errado, lo cual tampoco está correcto, ¿cierto? Pero veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo en la pluma inspirada. Esto está en Conducción del Niño, página 419. La sensualidad ha apagado el deseo de santidad y ha agotado la prosperidad espiritual. Así es. Entonces aquí nos damos cuenta de esta situación, ¿no? De repente los niños, los jóvenes van a traer una situación donde, pues, hoy día hay niños muy pequeños, ¿no? Que empiezan a decir: es que me gusta, que me gusta. Es parte de la sensualidad. Despiertan a ese evento en su vida cuando no deberían de haber despertado todavía. Y eso trae una situación donde, pues, quiere una novia o está interesado en el novio y ya no quiere saber de Dios nada. Sí, vemos aquí que dan rienda suelta a las pasiones bajas a una edad tan temprana y tierna, y eso es algo que no debería suceder en ese tiempo, porque después comienzan a actuar en formas inapropiadas, haciendo cosas en secreto, y eso después, cuando se quiere hablar de lo espiritual acerca de Dios, no les interesa más. Así es. Entonces vamos viendo que esta lección está muy interesante para los padres, para los hijos, para los que piensan ser padres, para todos. Sí. Muy bien, pero vamos a continuar y veamos ahora qué nos dice nuestra siguiente pregunta. Vamos allá. Recuerde, hoy estamos estudiando la deshonra de Dina. ¿Qué nos mantendrá lejos de tales artimañas? Esto es, ¿cómo podemos evitar que estas cosas se repitan en la vida de cada persona? Esto es tanto para los padres como para los
hijos. ¿Cómo podremos evitar estas situaciones? Pues ahí la Biblia nos ha dado muchas respuestas. Cada vez que nosotros tenemos una pregunta, la Biblia siempre tiene la respuesta, y vamos a ver cómo es que como padres y qué es lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Vamos a ver cómo la Biblia nos enseña esta situación, así que acompáñenos a leer este siguiente párrafo en la palabra de Dios, el cual se encuentra en Primera de Tesalonicenses, y ahí vamos a leer el capítulo 5 y el verso número 22. Mira cómo dice: apartaos de toda especie de mal. Entonces, ¿cómo será posible apartarnos de toda especie de mal? ¿Cómo se podrá hacer esto? Podemos tal vez pensar que es algo imposible, porque el mal está por todos lados, pero con la dirección de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y con tener las costumbres correctas y los principios correctos, podemos hacer nuestra parte y después Dios hace la suya para ayudarnos a apartarnos del mal. Así es, entonces hay que apartarnos de toda especie, porque hay diferentes situaciones, ¿no? Vamos a ver cómo nos instruye el Espíritu de Profecía sobre este asunto para apartarnos del mal. Acompáñenos a leer este siguiente párrafo en la pluma inspirada. Este se encuentra en Conducción del Niño, en la página 107. Los que están a cargo de la propiedad de Dios en las almas y cuerpos formados a su imagen deberían erigir barreras contra la complacencia sensual de este siglo, que está arruinando física y moralmente la salud de miles. Así es, entonces hay muchas personas que están siendo arruinadas por esta situación, donde están llevando pues esa sensualidad, estas cosas complicadas, y se encuentran pues en una situación muy deplorable. Entonces hay que procurar poner barreras. ¿Cuáles son esas barreras? Vamos a ver qué más nos instruye el Espíritu de Profecía sobre este asunto. Acompáñenos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Conducción del Niño, página 107. Si muchos de los crímenes de este tiempo se rastrearan hasta encontrar su verdadera causa, se vería que son imputables a la ignorancia de padres y madres que son indiferentes a este tema. Entonces, muchas de las veces cuando se trata de buscar, bueno, ¿por qué se cometió este mal? ¿Cuál sería la raíz del problema? Entonces muchas de las veces muchos de los padres no saben cuál es la raíz o cómo comenzó esto, pero después cuando se investiga y se da cuenta, muchas de las veces los padres, ya sea por vergüenza o porque no quieren admitir, no reconocen que dónde comenzó el mal, y a veces es por culpa de los padres también, que han permitido hacer que los hijos llegasen a un estado donde están. Entonces, recuerde, a veces nosotros no queremos hablar de esas cosas, ni en el hogar, ni con los hijos, y eso trae como consecuencia, pues, una ignorancia sobre este tema. Y el ignorar las cosas nos va a volver vulnerables en esta situación, ¿cierto? Pero avancemos un poco más y veamos qué más nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. Hay quienes dirán: oh, usted no necesita ser tan minucioso. Un poco de flirteo no es dañino ni causará mal alguno. En el corazón carnal invita a la tentación, y el sancionamiento práctico de la complacencia termina en pecado. Esta es una norma baja de moralidad que no alcanza la alta norma de la ley de Dios. Así es. Entonces tenemos aquí este asunto. A veces pensamos de esta manera: voy a dejar que mi hijo o mi hija vaya un poquito, haga un poquito de esto. Y pensamos que es algo tan simple que no le va a hacer ningún daño. Un poquito nada más. Para que aprenda, para que se le quite la curiosidad. Pero no alcanza la norma divina de la ley de Dios, ¿cierto? Sí, es un peligro que muchos padres entran en ese como diría yo, una trampa, ¿no?
porque a veces ya sea por no ser criticados por los demás padres, o ya sea que quieren ceder a la súplica de los hijos, y a veces los hijos se ponen tan rebeldes o tan ponen mucha presión en los padres, que los padres ceden a dejarle a sus hijos hacer lo que ellos desean hacer, pero después vemos que es una tragedia, porque después vienen los problemas y después no saben cómo arreglar esta situación porque ellos mismos permitieron esas cosas. Así es, y a veces pensamos que no pasa nada, es un poquito nada más, pero recuerden que ese poquito es una semilla, y esa semilla va a empezar a echar raíz un poquito y un día va a crecer, y no sabemos qué clase de semilla es, porque les permitimos ciertas cosas, y allí donde les permitimos hacer ciertas cosas van a pasar cosas que nosotros no consideramos, pero puede tener resultados eternos, y puede perderse el alma de nuestros hijos. Así es. Y a veces con dolor nosotros vemos estas situaciones, pero tenemos que estar conscientes de que el mal se encuentra en que nosotros no queremos tratar estas cosas. ¿Bien? Así que quisiéramos continuar más hablando, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Pero vamos a continuar el día de mañana. Vamos a tener una oración para concluir. Queremos pedirle que nos acompañe para orar. Oremos. Padre Celestial, gracias le damos porque usted nos ha permitido este estudio en esta mañana. Este tema es un tema muy importante y muy sensible para muchas familias. Pedimos que usted nos ayude para poder hacer los pasos correctos, hablar las cosas correctas de la manera correcta con su dirección divina, y pedimos por todos los jóvenes y los niños que estén pasando por situaciones difíciles, que usted pueda ayudar a los padres para que ellos puedan ser el apoyo necesario para ellos. Gracias por todo, en nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Queremos agradecer por continuar con nosotros en este estudio. Eli, muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias a Dios. Recuerden que les esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios les bendiga.